Bueno, ¿se me oye bien? ¿Me oís algo? Pues seré muy breve y desordenado. O sea, que espero que... No, porque voy a contar cosas que me interesan, cosas que creo que son muy desconocidas y muy puñents y muy... No voy a hacer ninguna descripción de la cosa. La obra arquitectónica del Palau, la restauración general del edificio la hizo Óscar Tusquets, la inició con Luis Clotet. A mí me llamaron en una urgencia con un día, ven a comer corriendo, yo acabo de escribir el escrito sobre las cubiertas en Cataluña, ¿no? Tanto las y me invitaron a comer y al final veo que si vienen y dicen, sí, yo creo que es el adecuado. Yo digo, ¿adecuado para qué? Dice, me hicieron socio de la obra del Palau. Y entonces hice con ellos porque tenían que restaurar la cubierta y no sabían cómo hincarle el diente. A partir de ahí yo asumí la responsabilidad, porque hubo una serie de cosas que os voy a contar, de todo lo que fue la restauración constructiva estructural. Yo esta charla la llamo porque me lo sugeristeis, lo de nunca lo conocerás bastante, que es un título que me gusta y que aplica a muchas cosas, porque nunca lo conocerás bastante, siempre pasan cosas insospechadas. Pero también podría haberle llamado una frase de Goya que me gusta mucho, que es el tiempo también pinta. Para que veáis hasta qué punto estamos acostumbrados a ver las cosas muy sincrónicas, o sea, ¡paf! Toda la vez, ahora vemos todo el Palau, la historia construyó, oiga que no, que esto ha pasado en 120 años. Y por lo tanto tenemos que entender bien las tensiones, adecuaciones y problemas que ha habido. No solo a título de recordatorio, el debate del hierro se inicia en 1860 con el Viollet-le-Duc y sobre todo el Entretien de l'Architecture. El proyecto del Palau, esto va por décadas, no es exacto, es de 1900, Luis Domènech 1940, en el 80 hicimos las reparaciones de urgencia y en el 20 hoy, desde hace 6 o 7 años, el palacio está acabado. Y para fijar un punto de la historia, ahí estoy yo, hace 40 años, escarbando para ver lo jodido que estaba el edificio y la estructura. ¿Pasa alguien o paso yo? ¿Sí? El no conocerás bastante, también quiero justificarlo un poco, viene de que hice un estudio encargado por el Ministerio de Cultura donde me visité una veintena de edificios españoles importantes y en todos me di cuenta que nadie había, en lo que a mí me interesaba, nadie había profundizado. Cosas muy curiosas. Por ejemplo, el Escorial. Tú ves el Escorial, dices, coño, un ejemplo maravilloso de edificación con muros, ¿no? Un muro portante con algunas perforaciones. Mentira. Mira ahí arriba y empiezas a tener dudas, ¿veis? Eso ya se puede llamar muro, esta línea negra que se ve ahí arriba tan discontinua. Y si miras aquí y empiezas a ver esta grieta que hay aquí encima, ¿también pensarás que es eso? Pues no, esta foto tan mala que he encontrado de hace 40 años. Y todo esto os explica que por dentro el espacio que afuera veis como muro está aliviado por este capialzado, que es lo que en Madrid llaman capialzado, que luego pasa a ser caja de persianas, pero el origen es esto. El capialzado de Marsella es la bóveda troncocónica, que visto por fuera tiene esta pared totalmente exenta y muy delgada, un perpiaño. Es un bloque de granito de los que se fabricaban del orden de como máximo 20 metros. O sea que el muro de metro y pico de espesor no es verdad. No es verdad. Es un edificio de pilares que no tiene ninguna unión horizontal, porque los elementos horizontales son vigas sueltas. No hay nada que ate aquello. Por suerte el firme es buenísimo. Pero cuando tuvieron problemas y cosas, pues esta explicación mía, por lo menos a mí me sirvió para entender. Si es que no os habéis fijado, es que nunca lo conoceréis bastante, ¿no? En ese terreno de cosas estudié muchos edificios y me empecé a acercar a la obra de Domènech, que me interesó muchísimo. Y este edificio, que Cristiano nos acaba de explicar y que lo hace mejor que yo, me llamó mucho la atención. Siento no haber llegado, supongo que tú no has dicho que estos elementos, esta construcción con muros, como veis, dobles, ¿veis? 2 hojas de 15, lo que podríamos llamar un muro capuchino a la bestia, está basado en construcciones mudéjares de la época mudéjar. Quiero decir, que estudió evidentemente en sus trabajos de estudio de la historia de la construcción, que entonces estaba muy de moda, seguro que Domènech conoció. Y entonces consiguió la trabazón y la estabilidad no a base de espesor, sino a base de geometría. Y hizo esos muros formando esas cajas
que luego le copié yo en el convent de Les Ángeles, hicimos una torre con cajas de estas y tal, y lo que tuvo que hacer es coserlo. No es este el cosido, este es uno del Palau, pero es igual, de lado a lado, porque evidentemente esos muros de medio pie de ladrillo, aunque sea ladrillo catalán de 14 centímetros, como has dicho antes, los movimientos térmicos, la enorme longitud del lienzo, la reología de los materiales, pues hacen que sea muy fisurable, muy poco sólido y continuo. Total, que lo cosió con hierro. Ya empezamos con el hierro. Además, en este mismo edificio hizo estos arcos que veis un poco aquí, ¿veis? Esto era lo que entonces se llevaba, más o menos. Se llevaban queriendo meter acero y pensando que el acero trabajaría muy bien a compresión, que es estable y no sé qué tal, pues hacían arcos que en vez de tener que montar dovelas de piedra con una cimbra espectacular y aparatosa, pues los montaban de una vez o como máximo de 2 veces, 2 medios arcos que se apoyaban uno contra otro. Y así se hicieron esas cubiertas de este edificio tan poca cosa. Supongo que es el problema fundamental que os encontrasteis, Cristian, es que el edificio no estaba hecho para durar, era un edificio que era poca cosa, era frágil, era... Y entonces, pensar que Violet publicó en los años 50, 60 sus estudios sobre ese tema, cuando tenía 10 años Domènech, y cuando empezó a hacer estos proyectos, pues Domènech tendría 40 años, 30 y tantos, habría visto estos libros hace 20 que se difundieron tremendamente por Europa, y estas son las propuestas de Domènech para usar el hierro, las primeras, de Violet, para usar el hierro, donde podéis ver tensores como el que acabamos de ver, tornapuntas que a él le gustaban muchísimo. Por suerte nadie ha hecho muchos más, pero ¿veis? El tornapuntas ese de ahí es de fundición, y para sostener el empuje hacia adelante, donde arriba hay como un do romano o algo así, es este, que es este elemento que tiene un tensor anclado de hierro de forja metido en el edificio. Esta es su propuesta para usar el hierro en la edificación, una. La otra es usarlo en elementos como este. Pero esto fueron de las primeras cosas. Enseguida se vio que esto daba para muy poco, y pensar que mientras tanto los ingenieros estaban haciendo esto. Este es el Hall de Machines, de la misma época, un poquito anterior. Y, oye, pero Dios mío, ¿estos tíos qué están haciendo? ¿Dónde está la arquitectura? Hubo un congreso de arquitectos en 1988, desesperados, tirándose de los pelos. ¿Pero qué es esto? ¿Es arquitectura esto que hacen los ingenieros? ¿Tenemos que copiar y encontrar la manera de expresar el hierro y tal? El debate fue tremendo, hay páginas y páginas. Además, con esta escritura tan farragosa del 19, pues te aburres, del 18, te aburres de leerlo. Pero la decisión final es que el hierro no sirve para hacer edificios completos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no es atérmano, o sea, por la alta conducción térmica. Y entonces dicen, tendremos que hacer siempre mezclas de hierro con otras cosas. Y entonces empiezan a hacer cómo hacer esas cosas, cómo empezar a sacar partido lo mejor posible. Y avisa Violet, los textos están por ahí, pero no voy a leerlos, avisa Violet que, ojo, que el hierro se mueve mucho. Él ya sabía lo de las dilataciones térmicas que luego la arquitectura ha olvidado completamente hasta que vino el código técnico, las juntas de dilatación y todas estas cosas. Y decía también que se oxida. Como dice ella, o sea, acelera, impulsa la corrosión. El empotrar el hierro en una envolvente cerámica. Pero, mientras tanto, Domènech está haciendo cosas impresionantes. Se ha creído casi todo lo que ha leído en Viollet-le-Duc. Y utiliza unos elementos mixtos, donde veis sostiene las paredes del San Pau con un monocapuchino otra vez, pero esta vez le mete dentro 2 perfiles metálicos para apoyar sobre ellos estos elementos. Pero fijaros la cosa mixta, que el ladrillo se apoya en el ladrillo, supongo que también, yo no lo he restaurado ni lo conozco, que aquí hay un mundo más complejo, pero lo que es seguro es que el tío quiere tener una volta catalana, preciosa, enorme, de ladrillo forrada de azulejo, recordaros aquellos azulejos tornasolados tan bonitos que hay aquí, quiere tener eso sin que se vea ningún tensor. Y això com es fa? Porque empuja muchísimo una bóveda tan elástica. Pues se hace un método ya propuesto anteriormente, que es un tensor y una especie de biela. De manera que el empuje hacia allá de esta bóveda
se convierte en tracción en este tensor y en compresión en aquel arco que sigue por arriba, que es pesadísimo. No está mal visto, ¿eh? Es el único caso que yo he visto de usar en esta construcción histórica un tensor externo por encima de la bóveda, a base de ese compás que no se puede abrir. Pues esto se lo inventó nuestro amigo. Y no, yo no he visto que lo haya contado nadie, ¿eh? Me sorprende, nunca lo conoceremos bastante. Ahí está la biela, la escala cambia y todo eso, pero veis el tensor, la bóveda pesadísima de ladrillo que impide que esto suba y por lo tanto que esto baje. Y el resultado es esa bóveda que recordáis de los pabellones, de todos los pabellones del Sant Pau. Pero el Violet, nuestro maestro de ese medio siglo, el tío sigue y dice, lo mejor sería, puestos ya en esta tesitura de que hay que combinar acero y mampostería, concentrar la estructura en algunos elementos, cuanto más concentrada mejor. Este es aquel famoso edificio, no os he traído las imágenes, pero las recordaréis, de que estos son dos pilares en V. Y eso también, de manera que al final arriba hay 4 apoyos, y dice, aquí además creo un porche muy bonito y tal, le encanta eso. Dice, y he concentrado todo lo posible, gracias a la capacidad portante a compresión de esos pilares, en este caso de fundición, pero todo esto no se aguanta. Esto es de una inestabilidad terrible. Y entonces le pongo aquí y aquí 2 macizos de albañilería, 2 patracoles, 2 tochos enormes allí que lo agarran todo y nada se mueve. Coño, esto es empezar a pensar bien para qué sirve cada cosa. Está sacándole partido a ambos elementos. Tendrá que encontrar la manera de cerrar aquí. Eso no nos lo dice. Pero desde el punto de vista mecánico, estructural y de estabilidad, la solución es excelente. Y Domenech la copia, sin ningún problema. Estas imágenes luego enseñar otras que se ve más, pero quizá podáis, porque aquí está dibujado de una manera muy neutra. Pero veis, todo esto es albañilería, cruzada de muros por dentro. Y todo esto de aquí es albañilería, con esta caja sobre todo así, que es un estabilizador perfecto. Es el mismo dibujo que Violeta. Hay muchas otras cosas, a lo mejor tenemos que volver sobre este dibujo en algún otro momento, porque además el cliente le hizo hacer aquí unas marranadas que yo no voy a entrar ahora. Pero este edificio, evidentemente, hay algunas personas del Palau aquí, espero que no se sientan, pero el Palau le hizo, el Palau no, ¿cómo se llamaba? La Coral o el Orfeó. El Orfeó catalá, para pagar el edificio que se ve que le estaba dejando sin pasta, pues entonces quiso más plazas. Y entonces el edificio creció aquí y sobrepasó esta línea que nunca debería haber sobrepasado. Y se asomó allá arriba. Esos tíos que sientan allá arriba, su relación, ¿no tenéis algo para apuntar, verdad? No, es igual. ¿El dedo? No llego. Ven y súbeme en brazos. Mira, ¿qué os está diciendo él? Esta boca, entre este punto, a ver, aquí encima donde acaban las escaleras y la parte de arriba donde está el capitel, es todo el contacto acústico y visual que tiene ese graderío con el escenario. No sé si os habéis ido alguna vez allá arriba, pero no se oye casi nada. No solo estás lejos, es que además en medio hay un estrechamiento que supone un freno fónico tremendo. Y esto no estaba en el proyecto original. Bueno, no he visto ningún plano donde diga lo contrario, pero yo estoy completamente seguro. Y Óscar también, ¿no? No, los planos de abajo son de las plantas bajas, donde todo no hay ese plano, son las primeras plantas. Y conforme vas mirando para arriba, ves, al final esto es ocupado cuando esto debería haber sido la terraza del Mestre Millet, porque lo que ya debéis saber es que ahí arriba vivía el mestre y la jefa de la escuela de canto y un par de bedeles. Era todo un fansterio lo que habían montado ahí arriba. Y
y la vida doméstica transcurría entre las vigas que soportaban todo. O sea, el váter WC estaba encima de la sala. No sabéis los jerbeques de codos y cosas que hay por ahí para resolver el tema, ¿no? Bueno, pues se levantó ese cuerpo, se transformó en una viga que había ahí, etcétera, etcétera. Apareció este patio y el pobre mestre que vivía aquí, pues salía a esa terracita que no tiene vistas ni al mar ni a ningún sitio porque este muro se las corta, que es lo que quizás no debería estar. Pero además resulta que el adelantamiento en ese proyecto de este cuerpo, vamos a ver dónde lo vemos mejor, aquí, ¿veis? Esto hace que aquí se vea un frente, que seguro que ya os han contado 1000 veces, que tiene un jaspeado de blancos y negros, que imita las camisas y las corbatas, todas estas cosas, ¿no? Pero todo eso son sentimientos o maneras de resolver como se pueda la cosa. Y para acabar de explicaros bien la cosa, esta fue la maqueta por primera vez cuando Óscar, Luis y yo vimos esto y dijimos, ahora lo entiendo todo. Esta es mi primera interpretación estructural del edificio, donde se puede ver claramente la potencia de los elementos estabilizadores, la tremenda esbeltez del cuerpo central, donde casi no hay nada más que estos elementos destinados a transmitir la estabilidad de estos pórticos a este punto, ¿no? O sea que esto no se puede volcar lateralmente porque esta sucesión de arcos lo impiden. Y una cosa que es un error que cometí yo, en la maqueta está ahí una equivocación. Y yo no me podía creer, aquí lo se veía, ¿lo veis? Que este voladizo que hay aquí no tuviese contrapeso. No me la podía creer porque es una animalada. Yo no voy allí cuando hay un concierto rockero y la gente salta. No voy. Pueden levantar el edificio. ¿Sabéis lo que es? El voladizo de 3 metros y pico que tiene eso allí. Que llega a un pilar, lo cruza y luego entra 1,5 metros solamente. Y ahí solo tiene una carga de albañilería que no tiene cargas de forjados ni nada. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué jugársela tanto, no? Pues ahí lo tenéis. Yo puse el tensor en la maqueta porque estaba seguro, hice picar un pilar y ¡siga! Atravesaron el pilar y no había hierro. Aquí veis los vuelos, ¿veis? Todo esto desde aquí, este es el pilar. Todo esto es vuelo, sin apenas cola, y ahí lo veis en el otro lado. Y luego veis una cosa que es curiosa, es cómo dentro metido todo este sistema de voltas, que son el soporte de los graderíos. O sea que en el fondo es una estructura muy simple y bastante clara. Yo creo que lo peor son las cosas que le hicieron hacer por fuerza, digamos, ¿no? O sea, lo que tuvo que cambiar. Y arriba en el techo podéis ver el agujero del gran lucernario que hay en el centro, ¿no? No sé por qué me da la impresión de que ya lo sabéis casi todos vosotros. Veo mucha gente que hace así, ¿no? Puedo... Solo os quiero decir que mientras Domènech hacía eso, ahí está lo que hacía Vierendeel, el inventor de la jacera Vierendeel, en la misma época. Y como futuro de la síntesis albañilería-estructura, hacía esta marranadita. Donde evidentemente sí separaba la estructura, ¿veis? Son una estructura interior forrada con albañilería que se agrapa. Es claro, ¿veis? Las dos cosas. Es claro intelectualmente. Lo de dentro se puede mover más o menos libremente, está estabilizado lateralmente por la caja de ladrillos de fuera, pero claro, usa un lenguaje de herrería que resulta chocante en ese momento, ¿no? Ese señor Vierendeel que diseñó ese puente, y fue la primera vez que se hizo Vierendeel, es un revolucionario, pero eso es de 1902, absolutamente coetáneo con el Palau. Y las vigas que sostiene el Palau son más especiales. Yo creo que eso es una cosa de Torras, el ingeniero que era buenísimo, y que hizo lo que vamos a llamar la viga mixta. Porque hizo una viga que es una mezcla de esto y esto. ¿Qué pasa? Que es una viga mixta, entre paréntesis, doméstica. Porque pasa por dentro del cuarto de estar del mestre Millet, del conserje y de todos los que vivían ahí arriba. Entonces, claro,
No se puede vivir levantando la pierna para pasar un trasto de estos cada vez que vas al baño, ¿no? Entonces tuvo que eliminar bastantes cruces. Y automáticamente había inventado la Vierendel. No se suele, en los dibujos que habéis visto no está, ni se suele poner esta que es la viga central. ¿Veis? Este es el cordón inferior. Desgraciadamente el cordón superior no se ve. Las aspas que cruzan el hueco para hacer una viga en celosía sí que están. Y aquí, sin embargo, se abren unas ventanas. ¿Veis? ¿Por qué esta aspa solo cojo la de abajo? Porque esta es el equivalente de la ventana que hay allí. Y esta es la equivalente de la ventana que hay allá. Todas las vigas son iguales. Y tienen 2 sitios para ventanas y 2 sitios para puertas, que perforan el entrecruzado de la celosía. Aquí veis escondido, ¿veis? La casa, dando esas 2 ventanas son las que veis allá, las que dan al patio. Bueno, pues aquí hay una cruz aquí debajo, aquí hay una cruz de arriba abajo, aquí hay una puerta que no tiene nada ni cruz nada para poder pasar por el pasillo, etc. La viga a medida. Yo creo que Torras era un genio. Aquí es lo que os quería decir antes, que yo me había emperrado en que había un tensor aquí. Es lo que toca, ¿no? Pues no, no lo hay. O sea que no vayáis a saltar en esta puntita. El edificio es tan terriblemente articulado, o sea, tan isostático, con tan pocas rigideces. Las rigideces a todas las cajas de las esquinas. Que mirar la unión de 2 pilares. No sé si se llega a ver mucho, porque abajo hay una cosa que engaña, no miréis lo de abajo. Mirad los 2 dados prismáticos uno contra otro. Son los 2 grandes cabezas o capiteles de pilar y base de otro, capitel de uno y base de otro, que están unidos por esos tornillos. Ahí arriba, no sé si llegáis a ver la cabeza del tornillo un poco, ¿veis? En este lado. Tornillos de 22 milímetros que sujetan toda la estabilidad del palau. 4 tornillos. Cualquier día que haga así. Esto es igual, sigue igual. Ah, mira, ahí se ven bien los tornillos, ¿veis? Ahí está clarísimo el tornillo. Y los apoyos de las vigas mixtas, Vierendel, celosía y tal, son simplemente pasar y poner un tornillo. O sea, todo es absolutamente de ñiño y todo es inestable. Uy, te lo contaba. Pues encima de esa estructura, sin que nadie... Bueno, esta es la construcción de la estructura. No sé quién será ese señor, pero yo creo que Domènech no es, por la pinta. Pero tendría 45 años, no, en la obra ya tenía 50 o 52. Y aquí veis la construcción, al fondo se ven las vigas, estas que estamos hablando todo el rato, y estas son las vigas en celosía perpendiculares que van a hacer el espacio del patio, etcétera, etcétera. Pues encima de eso, que tenía una cubierta plana, unos irresponsables cuyo nombre no voy a decir, pero lo sé, y que además fueron hasta decanos del Colegio de Arquitectos, por si acaso, construyeron esa cubierta. ¿Os parece posible, después de esa estructura tan arriesgada, tan articulada, tan ligera, poner un peso en cabeza del tamaño de toda esa albañilería? Una instabilidad acojonante. Este es el muro histórico, el muro de Domènech, y esto es lo que puso encima el señor cuyo nombre no voy a recordar. Luego de uno en uno os lo digo a todos. Pues me parece una irresponsabilidad. No conocen el edificio suficiente. No se puede entrar a trabajar en el edificio así. Además es un monumento de la UNESCO internacional y todo lo que haga falta. Pero coño, es igual. En cualquier caso, te entras a un edificio de esta importancia, aunque solo sea como económica, o sea, de construcción hecha, y tienes que saber perfectamente cómo está hecho todo, si no, no te metas. Bueno, y aquí es el principio del fin. Como había anunciado Violet de Vic, este es el patio que daba desde la vivienda del Mestre Millet hasta enfrente. Esta es una viga especial que tuvo que hacer más bajita para cubrir el último vano. Y esta es la construcción por la cual se mete hasta arriba
ladrillo en su parte superior. Entonces esta terracita, que es la que le quedó al mestre, no salía mucho, por lo que se ven las plantas, no. Porque esta foto la hice cuando todavía vivía ahí el mestre, ¿eh? Empezaron a aparecer estas rayas. Y a mí se me erizó el vello, como dicen, al ver esas rayitas. Ya os podéis imaginar lo que es. Dije, hombre, por lo menos es una deformación mecánica que ha roto el ladrillo. Pero me temo que es más. A la derecha veis lo que era. El hierro con un estado de corrosión más del 50% en algún caso. Yo no sé por qué no se había caído. Porque Dios es infinitamente misericordioso. Porque si no, no se entiende. Fijaros los elementos verticales portantes de la Alcázar Vierendel. Mirad la mordedura, la escala del reloj y la mano os puede decir la mordedura, que la corrosión de la solera de la terraza, que llegaba hasta ahí dentro, la mordedura que había producido la corrosión. Qué animalada, ¿no? Todo el nudo principal, que es este, es una porquería. Es que la foto es mala, pero podéis ver que está corroído porque tiene mordeduras por todas partes. El forjado, ya lo veis. Bueno, pues ahí es donde os puedo decir que cometí una de las más graves irresponsabilidades de mi vida, que no puedo decir si estoy orgulloso o no, porque no lo sé, pero sé que no lo volvería a hacer jamás. Y no hay ningún arquitecto ahora que lo haría. Tampoco le dejarían. Pero el Palau siguió funcionando. 3 o 4 meses, con todo eso así, y nosotros rompiendo encima y soldando. A mí cada vez que estaba ahí trabajando ahí arriba, a las 2 de la mañana, cosas de estas, porque estábamos con los soldadores día y noche, y oía el concierto abajo a las 11, a las 12 y tal, se me ponían los pelos de punta. Digo, esos tíos no saben dónde están. Iba a ver a los que mandaban, al señor Millet, tan justamente famoso después y tal. Por favor, esto hay que pararlo. No puedo, tengo vendido todo hasta dentro de no sé cuánto. Pues no lo paro. En un momento determinado, lo cuentan en algún sitio y no dicen que fui yo, porque ahí se fueron todos, me dejaron todos solo, arquitectos, jefes, solo vino Pep Caminals, que entonces era responsable, digamos, político, gerente del... fue un alto cargo de Convergencia y estaba un poco gestionando la obra. Pues él es más pequeñito que yo y se puso detrás y yo le tapaba completamente. A la 1:15 de la noche llamamos al timbre de la casa del mestre Miet y le dijimos, mestre, senté d'anar ara a Premià, que tenía una casa en Premià, y se fue a Premià. Porque le enseñamos 4 cosas y se fue, claro. El pobre mestre quedó hundido, una depresión insufrible. Porque el tío, ¿sabéis que tenía una ventana que daba directamente encima del escenario? Su estudio tenía una ventanita y te asomabas y veías abajo la orquesta. Y cada noche tenía concierto. Estaba feliz allá arriba. Vivía en medio de lo suyo cuando quería ensayar algo. Bueno, todo eso fuera. Inmediatamente empezamos a trabajar, hice los primeros detalles de refuerzo y nos pusimos a soldar ahí como locos para ver qué pasaba, pero con un acojono. Ya digo, no lo volvería a hacer. Se puede hablar, ¿eh? Si alguien quiere insultar, preguntarme o lo que quiera. Bueno. El que no se conocerá nunca bastante tiene, y sigue sin conocerse, tiene muchos recovecos. Fijaros, por ejemplo, yo, que me pasaba muchas horas, lógicamente, en el edificio, mirando, vi que había unos ganchos en el techo, que están todavía. Y al lado de esos ganchos arriba, en las viviendas, había una tapadera de madera. Tú levantas la tapadera y ves la platea y el gancho. Dije, ja m'han solucionado el andamio, Domènec, moltes gràcies. Claro, mira lo que hice. Colgar un andamio de 4 puntos, izarlos, se subían arriba con un orinalito y estas cosas para pasar el día, porque subir y bajar era un rato. Ahora tampoco me lo dejarían hacer, supongo. Pero por eso he puesto lo del tiempo, para que veáis que aquí el tiempo tiene su cosa. Y entonces, procedimos, dice la cosa esa que tiene el Palau tan mal hecha
del CEDOX o no sé qué, dice, y así, con ese andamio procedieron a instalar el aire acondicionado. Mentira patatera. Con ese andamio procedimos a comprobar que no se caía una rosa. Porque las rosas esas que pasan 7 o 8 kilos o 10 kilos, eso que bastantes kilos, cae una y mata a alguien, y hay un futimé. ¿Y sabéis cómo están cogidas arriba? Ahora os enseñaré la foto. Un fildaram así. Ahora veréis la foto. Pero lo que hice ahí, ¿sabéis qué es? Subirles con un peso de 20 o 25 kilos y colgarlo de cada rosa. Las que se caían las reparábamos, las que no las dejábamos. No podíamos quitar todas, que hay centenares, y empezar a ver si estaban bien. Y la comparación fue un plus de carga. Nadie lo ha vuelto a hacer, o sea que si algún día cae una rosa... Yo ya he pasado, yo ya estoy Lili, como decíamos antes. Ahí podéis ver un poco entre los círculos, veis el gancho, las fotos son malísimas, pero podéis ver un poco el gancho que había dejado mi admirado Domenech pensando en mí en este caso. Ay, me he equivocado. ¿Para qué sirvió? Para el gancho. Ellos, por lo mismo, por poner andamios de limpieza o andamios, o sea, cualquier cubierta, cualquier techo a esa altura debe ser accesible. Él no sabía si se desprenderían azulejos, si habría algún problema de corrosión, Entonces dijo, yo voy a bajar, y dejó una red de ganchos, una trama de cada 5 por 5 metros. De manera que por eso yo puedo, 5 o algo menos, no me acuerdo. Una crujía de esas del Palau. Entonces por eso se pudo hacer ese ring elevable. Ese ring se cogía a 4 ganchos. Pues hace no mucho, mira lo que hicieron. Ya no sabían, tuvieron que hacer alguna reparación, algo en el techo, y ya no sabían que estaban los ganchos y montaron esto, con lo cual tuvieron que desmontar todas las butacas. Yo no las desmonté, las butacas. Izamos el trasto de estos encima de las butacas. Se necesita ser zopenco, ¿eh? ¡Qué gasto más absurdo! ¡Qué tontería! Estando los ganchos, habiéndolo hecho ya. Y este es el ganchito, el hierro, que sujeta, ¿veis este alambre? Este es el fildaram que coge la cabeza de la rosa. O sea, la rosa es como un botón que hacia arriba le sale un trozo, un pedúnculo, donde hay 2 agujeros, como un botón, y se ata. Y ya está. Claro, algunos de estos estaban totalmente oxidados. Yo no quise hacerlo así solo con la vista, lo hicimos con la vista, sino además quise tener la garantía de que aguantaba 3 o 4 veces su carga, su peso. Ahora, las previsiones de Domenech llegan muchísimo más allá. Estas cosas yo no sé si os habrán contado, pero aquí hay 2 cosas que observar que me parecen fantásticas. Una cosa es esta fachada. Fijaros el patio que tenía, lo demás estaba edificado, no era suyo. Luego hubo ahí una parroquia y una, pero era de la iglesia. ¿A quién se le ocurriría hoy, en una fachada que da un patio de 2,5 metros de anchura, no sé si, no creo que llegue a 3 de metros de anchura, hacer una fachada igual de rica que la que da la calle? Pues la hizo. A pesar de las presiones de la gente, la hizo. Esa fachada tiene la misma luz, el mismo tratamiento, decoración, etcétera, que la que da la calle. Y da a un patio tremendo. Esa es la planta más antigua, la planta original. Con la primera intervención es cuando se construyó la parte de atrás, esto lo hizo Óscar ya independientemente, aquel cuerpo que sale, y yo participé y dirigí, digamos, la construcción de toda esta escalera, que era nueva, de nueva colocación y tal, la reparación de todo esto, y empezamos nos dimos cuenta de la importancia de ese patio que Domenech nos había dejado aquí de regalo. Y gracias a ese patio se ha podido hacer la entrada fantástica que hay ahora, porque la entrada principal está bajo esa vidriera, que está muy bien. Que en su magnífica previsión, Domenech dijo, putz, algún día, pues llegó ese día. El tiempo pinta. Y por fin, la última versión, ya la ampliación que ha hecho Óscar solo, en la cual, como veis, ha derribado todo esto,
La entrada se hace por ahí, que se hace magníficamente, por todo este lienzo, bajo este lienzo de vidrio. Eso tuvimos que poner un vidrio ahí porque el patio lo habíamos usado para aire acondicionado, es un plenum de aire acondicionado de retorno. Y claro, había que tenerlo encajonado, si no, no existiría ese plus de vidrio. También viene bien por cuestiones acústicas y cosas de esas, pero sobre todo es un plenum de retorno. Y una cosa que es muy bonita, y que eso me lo hizo ver Óscar y le llamo la atención desde siempre, es que tú entras en el Palau por la calle, por la puerta antigua con sus taquillas en el pilar, dentro del pilar y tal y cual, entras por allí, atraviesas el hall, llegas allí, ves el escenario enfrente y dices, ¡qué axialidad! ¿Qué coño qué axialidad? Esta simetría no tiene que ver con este ámbito, pero se lo ha hecho venir bien, de manera que este eje se recupera después de pasar este espacio que pierde su poca relación y te encuentras dos espacios simétricos uno detrás de otro con un quiebro difícil de percibir. Estas cosas barrocas aquí siempre me han parecido geniales. ¿Os acordáis de la estación de Francia? Que la hizo Muguruza, un arquitecto muy facha, pues muy buen arquitecto yo creo. Si esto es el hall de entrada con sus tres cúpulas, después viene aquí la estación. Pero la estación no podía ponerla así como yo he hecho, sino que tal como salían las vías y como tenía que hacer la curva y tal, tenía que hacerla así. Entonces tú aquí pasas, cuando pasas hasta aquí pasas un espacio de 1 metro y aquí de 6. Nadie se entera de nada. Como solo pasas por uno y no ves el otro, entonces, ¡ay, qué bonito! Mira, ves las vías a continuación. ¿Qué coño a continuación? Te vas bastante. Estas habilidades geniales de los arquitectos para sacar partido de las irregularidades o para disimular las irregularidades, pues aquí la veis como las irregularidades le sirvieron a Domenech para hacer este juego y para dejar ese patio de luces tan interesante después. Ahí veis la fachada esa con toda la luz que entra por la fachada que no existía. Y esta es la entrada. Aquí está lo de la línea que os decía. Veis que el eje de la puerta, del escenario, está aquí, no aquí, como parece indicar todo. Y aquí tienes la fantástica entrada que hay por aquí, recuperada en el espacio, en el ámbito creado por este eje. Me parece que es todo. He explicado muy desordenadamente, como he prometido, y muchas cosas sueltas, pero todas con una intención única. Tomémoslo en serio, eso de rehabilitar, reparar, intervenir en general. Tomémoslo en serio porque hay mucha voluntad, y yo lo he hecho también, de llegar a un edificio y llegar. Tengo una idea. Uy, la tuya sea la 28. Vamos antes a ver todo lo que el edificio explica, pide. Vamos a dejar, cuanto más importante, más inteligente es el arquitecto que lo ha hecho, más cosas tiene que contar el edificio. Pues entérate bien y luego él te irá guiando y luego tú meterás necesidades nuevas, y luego, pero si no entrarás, y he visto tantos edificios que se ha entrado para hacer un proyecto arquitectónico que se coloca allí como se podía colocar en cualquier lado. No digo que haga daño, pero por lo menos que no obedece, que yo creo que es una pena y por eso yo cuando me piden que hable de esto, hablo con un poco de acidez. ¿Alguna pregunta? Molt bé.